sobre la importancia de los centros de pensamiento, la importancia de estas instituciones como Fundores, como FIBUS, como muchos miembros de Alianza ONG, que se dedican a la producción de propuestas de políticas públicas, centros de políticas públicas, lo que los norteamericanos llaman los think tanks. Los centros de pensamientos, que cada año van adquiriendo más relevancia en lo que son los diseños de políticas públicas. Esta actividad la hacemos todos los años a raíz de la emisión del informe de la Universidad de Pensilvania, del Centro para la Sociedad Civil de la Universidad de Pensilvania, que todos publica un ranking, si se quiere, de todos los think tanks, de todos los centros de pensamiento del mundo. Tomando varios factores, una criteria que tiene que ver con publicaciones, relevancia, incidencia en sus medios y niveles de especialidad. Por esta universidad evalúa unas 5.000 instituciones con estas características de centros de pensamiento, y todos los años pues la clasifica de acuerdo a un diverso criterio. Y a raíz de la publicación pues se celebra un breve conversatorio donde buscamos invitar pues expertos y actores relevantes en el mundo académico, en el mundo del centro de pensamiento, que se titula, todos los años tiene el mismo título. ¿Por qué? ¿Qué relevancia tienen los centros de pensamiento? Why think tanks matter? ¿Por qué son importantes este tipo de instituciones? Esto para poner en énfasis por la relevancia de lo que son los think tanks, y también a esclarecer un poco su rol. Muchas personas, aún el público muchas veces tiende a tener confusión sobre qué hacen los centros de pensamiento. Aprovechamos también para anunciar, como haremos durante todas las actividades este año, pues que esta actividad la hacemos en el marco del 20º aniversario de Fundode. Fundode fue creada en el año 2000, y fue creada con ese objetivo fundamental: fungir como un centro de pensamiento, como un think tank. A lo largo de los años, pues la actividad de Fundode, el entusiasmo de nuestros aliados y bueno, todas las puertas que se han ido abriendo han transformado a Fundode y lo han hecho evolucionar entre un centro multidisciplinario que va muchísimo más allá de ser un centro de pensamiento. Es un centro de difusión cultural, es una universidad, abarca a lo largo de estos años pues muchísimo campo en lo que tiene que ver con la producción de ideas, con la relación, con la difusión cultural. Pero cuando Fundode fue concebida en el año 2000, fue concebida con ese fin en particular: ser un centro de pensamiento, ser un centro que reúna a los principales actores relevantes, principalmente del mundo profesional y académico, con el objetivo de la producción de ideas, el método y el estudio para la asistencia de lo que son los tomadores de decisiones, los actores públicos, quienes al final convierten las propuestas en política pública real. Y esto así por la necesidad de que los actores políticos cuenten siempre con contenido y material de calidad, y que sea precedido del debido análisis y estudio para poder tomar las mejores decisiones de políticas públicas. Los sistemas democráticos, en sus diversas concepciones, pues prevén que una serie de actores elegidos popularmente sean quienes se encarguen de establecer el marco normativo y el marco de políticas públicas de cómo funciona la sociedad. Y eso implica, como bien sabemos, desde ordenamiento territorial, sanidad, educación pública, salud pública, seguridad, un ámbito de temas en los cuales quienes toman las decisiones no necesariamente tienen la formación para ello, son otras las condiciones que lo llevaron allí. El sistema democrático funciona de que sus conciudadanos pues les colocan en esa curva con la responsabilidad de tomar estas decisiones que van a tener pues una incidencia fundamental en todos estos ámbitos. Entonces, ¿cómo proveer a estos tomadores de decisiones del mejor contenido, del mejor estudio, de la mejor materia prima para tomar las mejores decisiones?
pues ahí está, ese es el rol de los centros de pensamiento y por eso importan los centros de pensamiento. Puedo poner, seguro que Sergio Tulio nos ilustrará con un par de ejemplos, pero bueno, desde que yo era un estudiante en la universidad, recuerdo muy bien muchos documentos de investigación, muchos papers de FIMOS, que hoy son políticas, que hoy son leyes. Y quienes tomaron la decisión en ese momento se valieron de ese insumo preparado con ese fin por el factor humano calificado para hacerlo. Entonces ese es a grosso modo el rol de los centros de pensamiento, ese es el rol que Fulglobe también pues, ha intentado cumplir en estos 20 años. Y esta bienvenida introducción la concluyo muy brevemente para pasarle la palabra a mis copanelistas. En Fulglobe pues, podemos señalar entre muchos ejemplos de propuestas y estudios de política pública. Voy a aprovechar que estamos en medio de la celebración del Festival de Cine para poner un ejemplo de cómo a través de una política pública eso termina en un insumo tangible, concreto y medible. Fulglobe fue fundamental en el diseño de una serie de políticas públicas que hoy pues presentan como resultado toda la industria cinematográfica. Previo al año 2010, pues la industria cinematográfica era una quimera en la República Dominicana. Personas armadas de mucha pasión y mucho deseo, pues hacían sus películas, pero sin ningún tipo de soporte legal ni apoyo público para una industria que al final del día tiene como misión construir un acervo cultural y de identidad cultural de un país. Pues Fulglobe, a través de expertos en temas tributarios, culturales, diseñó y mejoró unas propuestas ya existentes que tuvieron como consecuencia una ley de cine que hoy exhibe toda una industria. Ya al día de hoy hay más de 200 producciones dominicanas de películas, hay cientos, miles de puestos de trabajo, toda una economía directa e indirecta que se ha derivado de esto, y eso es un ejemplo concreto y medible de cómo es que las ideas se convierten en productos tangibles. Y bueno, por la informalidad de este encuentro y por la confianza que tengo con nuestros copanelistas, hasta me volé el protocolo de iniciar, pues naturalmente anunciando a los o presentándoles a los coorganizadores de esta actividad y quienes me acompañan. A mi derecha tengo a Alice Ten, directora ejecutiva de Alianza ONG, que es, como su mismo nombre lo resalta, pues la entidad que agrupa, que cohesiona todo tipo de instituciones sin fines de lucro con diversos objetivos, y bueno, y entre ellos pues también en particular de los centros de pensamiento. Le agradezco mucho a él que nos haya acompañado. Y aquí a mi izquierda tengo a mi querido amigo Sergio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, que bueno, que no necesita ningún tipo de introducción, ni la institución, ni su representante, por la incidencia principalmente que a través de las ideas y la propuesta tiene FINJUS como centro de pensamiento. Con esta breve introducción, pues le pediría a Alice que nos diera una panorámica del trabajo de Alianza ONG y bueno, de la incidencia de los centros de pensamiento, de por qué importan en las sociedades de manera particular en la El índice de cívicos de sociedad civil, una de las principales fuentes de información que tiene es el Cívicus, el monitor de cívicos, y nosotros pues somos una entidad que de manera permanente contribuimos con información para poder nutrir ese monitor y ubicarnos en ese espejo global sobre el espacio cívico. El monitor clasifica el espacio cívico en 5 dimensiones. Desde el espacio ideal para la actuación de la sociedad civil, que son los espacios abiertos,
un segundo nivel que son los espacios estrechados, un tercer nivel que son los espacios obstruidos, un cuarto nivel que son los espacios reprimidos y ya para un quinto nivel los espacios completamente cerrados. En el caso de la República Dominicana, la ubicación del espacio cívico ha estado fluctuando entre espacio estrechado y espacio obstruido. Y actualmente aparecemos catalogados como un espacio estrechado, un espacio cívico estrechado. Ahora, ¿qué características podemos resaltar para que el espacio de la sociedad civil pueda ser catalogado como estrechado? Bueno, son países donde generalmente hay reconocimiento significativo en legislaciones, en prácticas también, a lo que son libertades fundamentales, el derecho a la asamblea, el derecho a la asociación, el derecho a la libre expresión, donde hay legislaciones que complementan estos derechos, pero que sin embargo en la práctica, en la cotidianidad, en el implementar legislaciones que dan forma a esos derechos, pues hay situaciones que los empañan o hay procesos que empañan de manera puntual, podríamos decir, el acceso o el libre ejercicio a este tipo de derechos. Entonces, siempre hay razones para que en países como la República Dominicana sigamos haciendo esfuerzo de analizar las condiciones para que la academia, los centros de pensamiento, las organizaciones de la sociedad civil podamos pues ejercer con libertad nuestro rol, ya sea en el análisis, en la divulgación, en la abogacía para la defensa de derechos fundamentales, de la nueva generación de derechos también. Y la verdad que nosotros siempre en Alianza ONG hemos estado muy comprometidos en contribuir a este tipo de esfuerzo de análisis con información y haciendo también nosotros en múltiples ocasiones los análisis mismos. Hemos visto, por ejemplo, cómo, y se resalta también a nivel global como tendencia en el informe de Cívicus de la sociedad civil, cómo todo el tema de defensoría de derechos son las acciones de sociedad civil que son más comúnmente atacadas por instituciones, por personas en posiciones de poder. Y en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, pues si hacemos análisis de prensa, pueden ser incluso hasta monitoreo de prensa, vemos que las organizaciones defensoras de derechos de migrantes, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres también, pues suelen ser estigmatizadas. No nos referimos a que sus derechos sean limitados para asociarse, para hacer la manifestación, pero suelen ser muy estigmatizadas y hemos visto también reportes, lo vemos en prensa, de ataques en algunos momentos, principalmente a defensores de derechos humanos y más vinculados con derechos de migrantes. Quisiera destacar también ya como tendencias, y que es un tema a observar aquí en República Dominicana, los activistas del medio ambiente, los ambientalistas, son de los segmentos de activistas que están siendo más vulnerados, estigmatizados a nivel global. Y aquí en República Dominicana estamos muy felices de que existe un movimiento ambiental bien activo y que estamos viendo en este momento algunos efectos del activismo ambiental en la defensa y en la protección de las áreas protegidas, para poner un ejemplo. Quisiera mencionar que para nosotros en Alianza ONG pues hay dos temas de los cuales nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber contribuido mediante nuestro análisis y generación de propuestas para que se convirtieran en legislaciones y también en políticas. Uno es todo lo que tuvo que ver con la reforma del marco legal de las asociaciones sin fines de lucro y también todo lo que ha sido el establecimiento de una ley de voluntariado que también ha implicado el establecimiento de una serie de programas que en esencia
ambos procesos que hemos llevado, tanto la ley de asociaciones sin fines de lucro como de voluntariado, lo que llevan es a dar fortaleza, a dar mayor significado a esos derechos ciudadanos, a la libre asociación y a la participación. Estamos muy comprometidos de continuar, por supuesto, impulsando propuestas y generando análisis, como lo hemos venido haciendo con la ley 122-05 de asociaciones sin fines de lucro, que nos permiten hoy día reconocer la fortaleza de lo que es el tercer sector, las organizaciones de sociedad civil dominicana. O sea, hoy día tenemos data, un centro de fomento de las asociaciones sin fines de lucro que operan en el Ministerio de Economía, más organizado y con una data que permite aproximarnos por lo menos a lo que es el impacto de la acción social, de la acción de la sociedad civil en las políticas, especialmente en políticas sociales y en políticas ambientales. Es decir, que tenemos registros de más de 8.000 organizaciones bien estructurados en el Ministerio de Economía, con información sobre los distintos ámbitos de políticas, comunidades donde esas organizaciones se están impactando a través de su programa. Pues son logros que lo tenemos hoy día, que podemos apreciarlo, que podemos ver estos valores y cómo la sociedad civil suma, agrega valor a procesos de política, pero eso obedece a esfuerzos que por muchos años hemos venido haciendo para un mejor reconocimiento a esos derechos, las organizaciones y estructuración de las políticas para que se pueda gozar de un mejor ambiente y de un mejor intercambio de información y de ese importante derecho a la participación de las organizaciones en los procesos de política. Así que yo con esto paro, porque me emociona mucho el tema, obviamente. Pero con esta parte paro, significando esa importante complementariedad entre los centros de pensamiento, la sociedad, desde las organizaciones a veces nos toca fungir como o auxiliarnos significativamente de los análisis generados por los centros de pensamiento para nosotros poder hacer nuestras propuestas mejores fundamentadas. Sumamente importante y muy relevante, definitivamente, esa participación de la sociedad civil que tú resaltas, ¿sabes? Y cómo las organizaciones como Alianza ONG cumplen un doble rol de agrupar, en muchos casos, centros de pensamiento, pero de ser un tomador de decisiones que lleve propuestas por sí de manera autónoma y que se deba auxiliar de los mismos centros de pensamiento para impulsar las propuestas que pues apoyen esa causa de fortalecer, cohesionar lo que es la participación de la sociedad civil en el ámbito político, social y económico del país, de la República Dominicana, en este caso. Y bueno, pues eso conecta perfectamente con nuestro panelista, nuestro próximo panelista, Servio Tulio, porque sin lugar a dudas que pues la Fundación Institucionalidad y Justicia, pues yo la considero como un decano en lo que tiene que ver con propuestas de políticas públicas pensadas, estudiadas, analizadas y construidas desde las ideas, desde la experiencia académica y profesional para beneficio de la sociedad civil. Incontables las reformas a lo largo de las décadas de existencia de FINJUS que han sido impulsadas en algunos casos muy activamente por la FINJUS y que hoy son políticas públicas. Ese legado hacia atrás y esa visión de futuro hacia adelante que presenta y exhibe FINJUS, pues la convierte en un actor fundamental en lo que tiene que ver con la producción de ideas y propuestas de políticas públicas. Así que quisiera que compartieran con nosotros las impresiones sobre la introducción y el trabajo de FINJUS en ese campo. Señores, gracias por la invitación. Fungloria en mi casa también. O sea, yo soy Fungloria. Aunque en esta ocasión, durante hace unos años, me he tenido que ir a la fundación. Cosas de la vida. Es verdad que es apasionante el tema.
tan apasionante es el tema que yo inclusive pensaba leer mi exposición. Pero la verdad es que se ha creado un ambiente aquí de diálogo, que yo pienso que es parte de lo que sería mi participación mantener. Esa es la realidad. Bueno, Fijo tiene 30 años. Yo creo que 30 años son suficientes como para tú poder evaluar una institución. Esa es la verdad. Y he sido el director que más ha durado en la fundación. No lo digan, pero tengo 16 años. Y solamente han habido 5 directores ejecutivos. Eso es una barbaridad. Voy a terminar saliendo con un bastón de la fundación y con el pelo grande. Pero sí, Fijo ha hecho grandes contribuciones. Yo siempre he dicho que mis antecesores sembraron, y lo que ellos sembraron me tocó a mí cosechar. Esa es la verdad. Fijo ha participado en todos los procesos de reforma normativa, porque nosotros creemos en la participación. O sea, en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional del 2010, la reforma del presidente Fernández, que ha sido la reforma constitucional más emblemática que ha tenido la República Dominicana desde su fundación. No solamente por los mecanismos de participación que se crearon, sino también porque esa Constitución, habiendo establecido derechos fundamentales, es decir, esa parte dogmática del texto constitucional, creó las instituciones que le iban a garantizar. Y nosotros como fundación jugamos un rol. Porque nos hemos dado cuenta que en la medida en que tú participas, no es verdad que si tú participas, no te toman en cuenta. Eso no es verdad. Y nosotros desde Fijo siempre hemos tenido una visión de Estado. Es verdad que muchas veces somos críticos, pero son críticas constructivas. O sea, por ejemplo, nosotros desde la fundación nunca hemos apostado al fracaso del sistema político. Por eso, desde la década del 90, que comenzábamos a ver algunas debilidades, sobre todo institucionales, del sistema político, comenzamos a hacer diagnósticos. Evidentemente que los diagnósticos te dan la herramienta como para tú ya poder construir un pronóstico, inclusive hasta convertirte, como si tú fueras un médico, hasta el tratamiento después. Inclusive todo lo que ha venido pasando con el sistema político nosotros lo advertimos desde la fundación. Pero Fijo tiene mesas de expertos. Es decir, así como tenemos mesas de derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo. Por ejemplo, Fijo fue de las primeras instituciones que comenzó a desigualdar las ramas del derecho público en la República Dominicana. O sea, ¿qué es el derecho constitucional? Bueno, es el que controla el poder. Pero ¿qué es el derecho administrativo? El que somete al orden de la administración. Y en esa dirección comenzamos a hacer estudios. Fijo, conjuntamente con asesores españoles, fuimos quienes inclusive en la fundación redactamos la ley tránsito de la jurisdicción contenciosa administrativa. En Fijo, para que tú tengas una idea, y tú hablabas de esa defensa, se redactó la ley de la Dirección General de la Defensa Pública. O sea, nosotros tenemos esta visión, la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Y hemos tratado de tener una conexión y relación con las instituciones públicas. Por ejemplo, Fijo es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y por eso, en todo lo que fue, por ejemplo, el proceso de discusión, recuerdo que el procurador de entonces era Radamés Jiménez, que hizo una labor espectacular en la Procuraduría General de la República. Recuerdo que se creó una comisión para reformar normativamente la ley orgánica del Ministerio Público. Y en todos esos procesos ha estado la Fundación Institucionalidad de Justicia.
Muchas veces la gente no percibe, porque a nosotros nos pasa también lo que le pasa a muchas de las instituciones que se agrupan en la alianza, pero también cosas que pasan en la Fundación Global. Muchas veces uno participando de estos procesos, uno también tiene que tener cierta delicadeza, porque se trata de asuntos de Estado. O sea, tú haber trabajado en la reforma policial de manera frontal, desde la fundación, de la mano del Congreso, asistiéndolo técnicamente al Congreso Nacional, son cosas muy delicadas, o sea, son cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad nacional y ese tipo de cosas. Entonces, uno tiene que tener también la prudencia, cuando uno participa en estos procesos, de que real y efectivamente, no solamente tú puedes o cómo debes hacer tu contribución, sino también inclusive hasta cuál es el tono con el que tú te tienes que manejar. Por ejemplo, en todo lo que han sido, para que ustedes tengan una idea, las leyes que tienen que ver con el sistema de justicia he estado la Fundación Institucional de Justicia. Obviamente, las reformas, eso no lo hemos aprendido tú y yo muy bien, no se limitan a la aprobación de una norma, esa es una dimensión de la reforma. Entonces, así como hemos participado en los procesos de manera directa, pero sobre todo pública, una vez se aprueban los textos, entonces desde la Fundación lo que hacemos es que diseñamos programas de capacitación para empoderar no solamente a los actores, es decir, no solamente empoderar a quienes van a implementar esa legislación, sino también a quienes van a hacer uso de esa legislación. Fijemos, en estos 30 años ha celebrado más de 600 diplomados con notadas universidades del país. Y estamos conectados, al igual que la Fundación Global, con las universidades más famosas de los Estados Unidos, de Europa y de América Latina. Un tanto como para uno ir refrescando no solamente lo que es el conocimiento. Yo siempre he dicho que el maestro es un educador, pero la escuela es un fundamento. O sea, hay que tener mucho cuidado con el conocimiento, sobre todo desde estos centros de pensamiento. Por ejemplo, FIJO tiene un programa que lo que procura es educar a la ciudadanía del funcionamiento del Estado, de, por ejemplo, el uso que deben de hacer de una determinada legislación. Y tú hablabas de las publicaciones. Fuimos en estos 30 años, hemos hecho más de 300 publicaciones. Más de 300 publicaciones. Yo creo que es un buen récord. Nosotros hemos publicado más que muchas de las universidades de este país, que tienen más años que nosotros. Para que ustedes tengan una idea, estamos celebrando los 10 años de la Constitución del 2010. Cuando estábamos debatiendo desde el punto de vista académico, conscientes de que un texto constitucional es un pacto político, nosotros nos dimos cuenta que la lógica del constitucionalismo en la República Dominicana, con esa reforma constitucional, iba a cambiar radicalmente. Porque nosotros pasamos de una constitución liberal a un Estado social y democrático y de derecho. Cuando nosotros estudiamos todo lo que había sido la historia del constitucionalismo como centro de pensamiento, con los más connotados constitucionalistas del país, españoles, en fin, nosotros nos dimos cuenta de que la lógica constitucional iba a cambiar. Porque ¿qué fue lo que pasó? Y yo creo que ha faltado de una u otra forma todavía seguir insistiendo en empoderar a la ciudadanía
del contenido de la Constitución es que nosotros teníamos una Constitución que se fundamentaba sobre la base del ejercicio de la política, de la representación, en fin. Y hay algo que tiene que ver, y es lo que inclusive nos beneficia a nosotros como instituciones de la sociedad civil y centros de pensamiento, y es que el texto constitucional del 2010 agregó un elemento, un solo elemento, que sin lugar a dudas, aun cuando no hemos visto el impacto, porque el Congreso no ha aprobado las leyes para que desde la sociedad podamos hacer uso de esas herramientas, pero creó un elemento que es el que tiene que ver entonces con el de la participación de la ciudadanía en todos los procesos de construcción de política pública, y ahí vamos nosotros entonces. Fíjense lo que es cambiar la lógica de un Estado liberal a un Estado social, democrático y de derecho. Y yo decía que cuando estábamos estudiando todo lo que había sido el constitucionalismo, nos dimos cuenta que casi todas las reformas constitucionales eran disfraces, no eran constitución. La de Moca, la del profesor Juan Bosch y la Constitución del 2010. Lo que yo quiero de una u otra forma dejar aquí es para que ustedes vean lo importante que es un think tank. O sea, ¿qué es lo que se hace ahí? ¿Cómo tú, por ejemplo, juntas connotados penalistas del país y le lleva al presidente de la República una propuesta de reforma, por ejemplo, al Código Penal, al Código Procesal Penal, en fin? De eso es de lo que se trata. Y nosotros desde la Fundación entonces hemos venido haciendo eso, y vuelvo y les reitero, es una institución que aun cuando en su consejo están connotados empresarios, esa es una realidad, ellos cuando se sientan ahí no tienen una visión de sector, tienen una visión de país. Totalmente de país. Por eso es que ustedes ven que muchas veces el discurso de la Fundación difiere probablemente de algunas instituciones empresariales, porque esa es la visión y es lo que debe de ser un think tank. Y ya para concluir, yo pienso que hacen falta más think tank en la República Dominicana. Por ejemplo, tú hablabas del tema del medio ambiente, y es verdad que hemos avanzado respecto a que desde instituciones de la sociedad civil se ha venido sobre la base de la participación y de propuestas también, y de propuestas científicas. Es verdad que hemos avanzado y hemos visto cómo hemos venido desde nuestras instituciones empoderando, creándole conciencia al ciudadano, pero están haciendo falta más. Están haciendo falta más. Yo creo que Funglode lo tiene muy claro, ustedes también, y nosotros como fundación. Yo creo que ese es parte del reto que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y concluyo. La democracia como sistema político ya no se construye, o sea, ni siquiera se concibe ya. Cuando ustedes ven los textos modernos de qué es la democracia de hoy en día, ya no se concibe como algo que se ejerce desde el Estado, desde un tribunal. No. Ya la democracia es ciudadanía. Es ciudadanía. Y vuelvo y reitero, ese es el reto que tenemos. Y quiera Dios que lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Pero aún faltan más. Así que yo le agradezco a ambos haber compartido, ¿verdad? Estas palabras. Reitero, traje una exposición, te la voy a dejar. Pero este es un tema apasionante. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento.
pensamiento, que ponga a la gente a pensar, que muchas veces hace falta. El otro día yo venía en el carro, y esto es una anécdota, yo venía en el carro y escucho en la radio a una persona que dice, yo pienso, yo escucho una gente pensando. Hay que escucharlo. En medio de de los medios, no es fácil, no es fácil. Así que te agradezco, Marco, la invitación. Te agradezco muchísimo a ti, Sergio Tulio, y bueno, súper interesante y muy hasta estimulante ese análisis que tú haces del rol que cumplimos como entidad. A modo de conclusión, y recogiendo algunas ideas de tu propia intervención, pues el tema de las publicaciones es fundamental. Aquí tengo a Nori Eusebio, nuestra directora de la editorial Funglode. Ya a la fecha, pues contamos con, ¿cuánto tiene nuestro catálogo, Nori? Ya, Mucho. No de periódicas, sino la última vez que lo Los chequeé. libros son unos 200 y algo. La última vez que lo chequeé, No, casi en y 200. el contenido. El contenido, las publicaciones periódicas, eso es lo que alimenta, pues, A mí yo lo me llamaría un gusta- círculo virtuoso. Claro, a mí me gusta mucho de las publicaciones de Funglode, es la didáctica. Honestamente hablando, se lo digo. Es la didáctica, porque a fin de cuentas muchas veces uno escribe y la gente no lo entiende. Esa es una realidad, porque uno se enamora de lo que uno escribe. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. O sea, uno escribe un texto, una conferencia, y tú te enamoras de lo que tú escribes. Y viene otra gente y te agarra eso y te lo desarma de todas las formas, con autoridad. Sí. Y a mí me gusta, en el caso de ustedes, porque los documentos nosotros somos a veces muy técnicos, muy jurídicos. Pero la verdad es que, y te felicito, el contenido didáctico de lo que ustedes han venido trabajando aquí es monumental. Honestamente no me acuerdo. No es porque sea nuestra la publicación, No. pero yo, por ejemplo, de la revista Global, Es impresionante. es algo que siempre me ha fascinado de ella. Esa calidad de contenido, pero presentada de esa manera tan digerible, Que lo porque a veces son entiende. temas. Yo lo entiendo. No, es verdad. Eso es lo que por eso es que yo de manera personal expreso esa fascinación, pues yo lo entiendo. Porque Yo no soy acá. Deteme a uno no me- Y bueno, y sobre ese mismo tema de la publicación también me tengo que compartir con muchísima satisfacción algo que consideramos un hito en lo que tiene que ver con esta participación nuestra en la red, en el reporte de los think tanks. Funglode pues sale posicionada en los principales centros de pensamiento de América Latina, con un sitial importante, entre los principales centros de pensamiento del mundo en lo que tiene que ver con políticas de ambiente, políticas de relaciones internacionales y asuntos internacionales. Y por primera vez entramos ya en una categoría de que se evalúe y se destaque parte de nuestro producto. Funglode por primera vez entra al ranking con uno de los mejores policy papers evaluados en toda la red. Y aprovecho aquí para resaltar y felicitar a Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano, ya que ese paper sobre feminicidio que fue publicado por la OPD fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores policy papers entre miles de papers evaluados. Fue laureado. En base a un criterio muy riguroso de este tipo de insumos. Así que Natanael, pues de la mano con ese trabajo, Funglode un hito que espero que les estimule a ustedes y nos estimula a todos a continuar trabajando en seguir alimentando ese círculo virtuoso de poder, pues empoderarnos más como instituciones de centro de pensamiento. Funglode pues tiene la identidad tan enraizada de la persona que lo concibió y cuya existencia constituye su principal pasión, que es nuestro presidente
el doctor Leonel Fernández. Nuestro profesor. Así mismo, presidente, nuestro, en ese caso, profesor y mentor en mi caso. Y bueno, esa gran fuente del presidente Fernández es una figura de Estado que opaca en muchos casos los procesos o las instituciones en las que se involucran. Y bueno, y por eso Funglode siempre ha tenido ese matiz de estar ligado a una figura de Estado, a una figura política. Sin embargo, con el nivel y es a lo que tú hacías la analogía con el sector empresarial, el nivel de independencia con el que se elabora en esta institución, pues incluso nos ha ganado en su momento momentos apuros con actores políticos del mismo entorno nuestro, en los cuales hay ideas que se producen y se publican aquí que no necesariamente van de la mano con lo que es la visión política del proyecto, de los actores que giran alrededor de la figura política. Presidente Fernández, en este caso la fuerza del pueblo, de lo que es la organización política, ese nivel de independencia con el que se ha elaborado aquí, pues siempre ha garantizado que ese insumo no se vea de ninguna forma influenciado o contaminado por esa realidad. Y tanto así que a veces la gente, pues, viendo haciendo un zoom hacia afuera en estos 20 años, que al igual que tú, la gente no lo... Me puse a pensar cuando te estaba diciendo, ya yo voy para 11. O sea, eso como que hace quedar un poquito anciano, ciertamente, ¿verdad? Pero de estos 20 años, la incidencia, vamos a decir, 12 han sido sin que el presidente Fernández ocupe la primera magistratura de la nación, y eso esa distinción entre si la ocupa o no ha incidido en el aporte, en la relevancia, en la importancia del trabajo que hacemos desde aquí, que esperamos seguir haciendo aquí de la mano de aliados, instituciones afines y hermanas como FINCOS y como Alianza ONG. Así que... Tú hablabas del trabajo de Natanael, que me consta, lo leímos, en fin. Inclusive le propuse a Natanael ver de qué forma podemos hacer una actividad alrededor de ese excelentísimo material. Pero ya que tú estás hablando desde la Fundación Global, vimos, una vez se proclamó la Constitución del 2010, sobre todo por el rol que jugamos, socializando el texto constitucional. Por supuesto. Nosotros agrupamos a los 20 más connotados constitucionalistas del país. E hicimos un trabajo que inclusive fue reconocido internacionalmente, que fue la Constitución comentada, en donde especialistas en materia constitucional y de derecho público, algunos inclusive habían participado en la comisión que le preparó la propuesta al presidente Fernández, como la de Pinal, Guevara, entre otras. Y lo que hicimos fue que comentábamos el alcance de cada uno de los artículos del texto constitucional. Y eso evidentemente se convirtió en una herramienta pedagógica para seguir empoderando. A fin de cuentas, ese es el papel de instituciones que quería. Que le da ya ese rango constitucional a lo que es el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, que como órgano articula la participación de sociedad civil, sector privado y sector sindical, teniendo ese consejo como escenario y por mandato de la propia Constitución para el debate y la elaboración de propuestas en torno a esos 3 grandes pactos que quedan marcados, ¿no? El Pacto por la Educación, que ya se suscribió en el 2014, Pacto Eléctrico, Pacto Fiscal, y ni hablar de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, también mencionar como
tareas que vemos también y ámbitos para trabajo de los centros de pensamiento, es todo lo que se viene trabajando e impulsado en buena medida desde las Naciones Unidas, de todo este enfoque de desarrollo sostenible, ¿verdad? En que ya en algunos análisis de centros de pensamiento de la región, como CPEI, nosotros aquí en Alianza ONG que hemos hecho también algunos trabajos de monitoreo, en qué medida estamos trabajando con esa agenda de desarrollo, en qué medida las políticas están llevando de manera más homogénea esas tres dimensiones del desarrollo sostenible, lo ambiental, lo económico y lo social, y estamos viendo y llamando, ¿no?, haciendo la voz de alerta de la importancia de prestar mayor atención a los temas ambientales, a llenar brechas de políticas en materia ambiental. Y hay un tema de información que algunas organizaciones ambientalistas que han estado trabajando, por ejemplo, para recuperar datos de temperatura, cambio de la temperatura en el país. La tarea no es fácil porque la generación de la captura de datos sobre medio ambiente no es fácil, y luego para poder generar y transformar todo esto en análisis, en propuestas, es un trabajo muy especializado, pero yo aspiro a que ese sea un ámbito de política de desarrollo sostenible que se trabaje más desde los centros de pensamiento para los próximos años, porque el planeta lo necesita, sin lugar a dudas. Ese círculo virtuoso al cual yo me refería precisamente, mediante el cual instituciones como la nuestra pues aportan a los procesos para que se conviertan en políticas públicas todo este andamiaje y mecanismos de participación desde fuera del Estado, y tal y como tú decías, Sergio Tulio, ya no se ejerce la construcción democrática del sistema desde una curul, desde un edil, desde instituciones. Esos mismos aportes tienen como resultado que ahora instituciones como centros de pensamiento pues tengamos una incidencia cada vez mayor para ir construyendo lo que es la misma interacción y el sistema político. Y ese es el futuro. Creo que el futuro está dictado por las ideas y por la participación y la inclusión. Y las instituciones como las nuestras, pues eso es lo que procuran. Darle primacía y poner en primer lugar pues las ideas, el fundamento, que toda propuesta tenga pues una base metodológica fuerte, y que no se necesite tener una participación directa. Y tú sabes que, Marco, yo creo que también uno tiene que saber y estar consciente de cuál es el rol de nuestras instituciones. Por ejemplo, nosotros le damos mucha asistencia técnica al Congreso, Sí. en todo lo que son, por ejemplo, leyes que requieren de esa asistencia, y que muchas veces nuestros congresistas, por el nivel técnico de la propuesta, no tienen el conocimiento. Muchas veces inclusive hasta te la solicitan. Muchísimas veces. Ahora, aquí de lo que se trata es de uno estar consciente de que hay temas que no son técnicos, que hay temas que son políticos, y eso ya son temas de los políticos. Nosotros tenemos que estar conscientes en eso, y sobre la base de esa visión, honestamente hablando, yo no tengo ninguna queja con ninguna institución del Estado en todo lo que han sido las iniciativas de la Fundación en cuanto a querer participar en cualquier proceso. Honestamente hablando, te lo digo. Eso es bueno también uno decir, porque hemos madurado mucho. O sea, el político de hoy en día, para nosotros, por ejemplo, y eso lo hemos estudiado, cientista, no científicamente, cientista, tú me corriges, hablando de didáctica, con esa visión científica, para nosotros, y hemos llegado a esa conclusión, y ya los empresarios están conscientes y empoderados de esa visión. Aquí antes, yo no sé si ustedes se daban cuenta, aquí se relajaba el que participaba en política. Aquí como que el que participaba en política estaba ahí como porque no daba para nada. No. Si hay un sector importante, relevante,
necesario son los políticos. Y a los políticos nosotros los tenemos que preservar y los tenemos que cuidar. Y eso solamente lo podemos hacer desde nuestras instituciones a través de estudios, diagnósticos, propuestas normativas. Pero vuelvo y reitero, si a la clase política, si al sector político le pasa algo, y los ejemplos están ahí, nos van a llevar de encuentro a todos. A todos. O sea, estemos conscientes desde nuestras instituciones la importancia, lo importante que ellos son. Según tenerlo claro. Por eso, toda esa parte política de los debates, otro espacio. Otro espacio. Marco, mira, una vez más te agradezco. Yo creo que tú y yo estamos felices hoy porque estamos en nuestras aguas. Esta es su casa. Sí, porque es increíble todo esto. Pero además cada vez que vengo aquí me siento bien. Gracias por la invitación. Gracias. Para la fundación, yo sé que para la alianza, fue un lujo haber compartido esta experiencia contigo, con ustedes y con todos los que nos están viendo en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que sí, se cumple el propósito con creces de este encuentro, de esta reflexión, y nos sirve, creo que a nosotros mismos de estímulo para seguir haciendo este trabajo. Y la última acotación pues hecha por ti, Sergio Tulio, es importantísima. Qué bueno que no se quedó fuera del debate, porque resulta también cada vez más relevante por la complejidad de los tiempos y ese cuidado con el sistema político y con los actores políticos cada vez adquiere más importancia. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan, señores, y bueno, nos vemos en otro.